Esperando mis clases hoy 19 de marzo de 2021. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por suerte, sí, con un poquito de frío, pero todo bien. Ya. ¿Cuántos han estado en el anterior módulo, la anterior materia? No teníamos clases, doctor. Ah, no tenían clases. Ya. A ver, vamos a guardar unos minutitos, por ahí se vayan conectando más de sus compañeros, ¿ya? ¿Cuántos son en el curso? Más o menos. Creo que es entre 10 y 15, doctor. Ya, ahorita somos 7 nomás. Guardaremos unos minutitos más, ¿ya? Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor, para el control de asistencia. Ya saben, apellidos paterno, materno y deciden los nombres.
Vamos habilitando cámaras, por favor. Vamos habilitando cámaras, por favor, todos. Adrián Sola, Sergio, Sheila, Eddie. Licenciado, buenas noches. Vamos habilitando las cámaras, por favor, un ratingo. Licenciado, estoy saliendo de mi trabajo. ¿Será que en cuanto llegue a mi casa me habilito, por favor? Estoy Bueno, por favor, licenciado. ya. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que habíamos visto en el tema anterior para ingresar a nuestro tema del día de hoy. A ver, habíamos visto el primer tema, el derecho penal, contenido y características. Habíamos visto que el derecho penal es una disciplina que tiene como objetivos y fines y métodos propios que lógicamente vienen enmarcados a lo que va a ser los hechos antijurídicos, como es el delito, el delincuente y la pena, ¿no? El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito. A ver, me gustaría, por favor, escucharles qué es el delito, por favor, como concepto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El delito podría catalogarse como una contravención o una desobediencia a una norma, ¿no? Ya. No podemos hablar de contravención porque vamos a hablar ahora de lo que son algunas de las ramas auxiliares del derecho penal y vamos a ver de que las contravenciones están dentro de lo que es el derecho disciplinario, ¿no? Porque no necesariamente una contravención constituye un hecho delictivo. Por ejemplo, ¿usted maneja vehículo o Licenciado, buenas noches. motocicleta? Buenas noches. No, no, doctor. Ya. Si usted manejara vehículo ya sin licencia de conducir, constituiría obviamente una contravención a las normas de tránsito, que no necesariamente es un delito. Constituiría en delito si es que, digamos, atropella, se choca, ¿no? Ahí entraríamos a lo que, dentro de lo que sería el delito. Pero caso contrario, solo por la conducción de un vehículo sin licencia de conducir, estaríamos hablando de una contravención. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede dar una definición de delito, por favor? Licenciado, Sí, a ver, licenciado, continúa. delito, pues, ahora di. Licenciado, el delito puede ser son todas las transgresiones u omisiones que van en contra de las leyes y las normas. De igual manera, como decía Cruz, o sea, la contravención a las normas puede ser diferentes, ¿no? No necesariamente constituyen un delito. Por ejemplo, en la sucesión hereditaria, los herederos forzosos son aquellas personas que van a recibir la herencia, pero en el caso, por ejemplo, de que uno de los herederos no se encuentra en el país y no se declara heredero, estaríamos vulnerando sus derechos, se reparten los demás herederos forzosos, pero ahí no estamos hablando de un delito, ¿no? Los delitos son hechos antijurídicos, ¿sí? ¿No? Que están tipificados, la tipicidad es importante, y que están castigados con una pena privativa de libertad, bueno, con una pena, un castigo, ¿no? Que ahí estaríamos hablando, lógicamente,
de que el Código Penal reconoce varios tipos de castigos, ¿no? Las penas privativas de libertad, presidio, multas y también lo que van a ser los impedimentos, ¿no? Entonces, en esas circunstancias hay que tener conocimiento claro de lo que es un delito, porque no es suficiente incumplir una norma, sino que sea constituido, tipificado el ilícito en una norma penal, ¿no? Es decir, en el Código Penal vemos muchos delitos que enmarcan una acción, una omisión para constituir un ilícito. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de la pena? A ver, primero, ¿qué es pena o castigo? Eh, Pena o castigo se podría traducir en el hecho de que a una persona se le impone, en este caso podría ser una pena, la cárcel, por ejemplo, es una pena, una medida de corrección que se le atribuye a una persona por haber cometido ese delito, ¿no? Ya, está bien. ¿Alguien que pueda dar una definición un poquito más clara? Sanción, puede ser, doctor, Ya, o un término de restricción de sus derechos, como estar en la cárcel es una pena de cárcel también, referido a eso. ya. ¿Alguien más? Doctor, ¿puede Sí, ser la consecuencia del delito? Sí, obviamente. Una de las consecuencias que se producen de acuerdo al delito. Podríamos decir que la pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresando como una restricción de derechos del responsable, ¿no? La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de un ilícito. En estas circunstancias, la pena, como dice su nombre, o sea, tiende a castigar a una persona porque no ha cumplido la normativa que restringe una acción que resguarda un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Si una persona mata a una persona, el Código Penal establece dos ilícitos que puede ser el homicidio o el asesinato, ¿no? Según las circunstancias, y podrá determinar una pena establecida ya de acuerdo al hecho ilícito identificado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el fin de la pena? ¿Cuál es el fin de la pena? A ver. Mm, Buenas noches, doctor. Yo creo que, bueno, el fin de la pena, podríamos decir que es para evitar más daños y evitar más, ah, bueno, evitar más daños a la sociedad, ¿no? Intentar tener más control social sobre las personas que han cometido el delito para poder mm, intervenir en posibles delitos, es que no está mal dicho, pero posibles delitos del delincuente, posibles futuros delitos, reincidencia. Supongo que para eso sería la pena. Ya. A ver, uno es, como dice su nombre, el castigo que se le da por parte de las autoridades, ¿no? Y segundo es
el retirar a esta persona de la sociedad, ¿no? Para darle cierta seguridad, constituyendo esta persona como un peligro para la sociedad. ¿Qué podríamos definir como delincuente, por favor? A ver. Buenas noches, licenciado. Un delincuente es una persona que viola las reglas de la sociedad, las leyes, las reglas, no, no cumple, no cumple con las reglas. Bueno, sí, yo creo que sería eso un delincuente. Ya nuevamente, si hablamos de reglas, estamos hablando de que no necesariamente son delitos, ¿no? Podría ser simplemente un infractor. Cuando hablamos de delincuentes, aquella persona que comete delitos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Perfecto. Cuando habíamos visto tema anterior, habíamos hablado sobre la presunción de inocencia. ¿Alguien me puede decir qué es la presunción de inocencia, por favor? Creo que la presunción de inocencia es un recurso, más que todo una garantía que da el Estado a todo ciudadano de este país para salvaguardar sus derechos constitucionales, ¿no? Es decir, que a nadie se le puede acusar de haber cometido un delito hasta que se demuestre lo contrario. De acusarlo, podemos acusarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a usted podría acusarlo de que ha cometido un asesinato. El Sí, hecho es de que se demuestre. El principio es de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A ver, ¿qué entendemos por ese principio? Que está reconocido en la Constitución Política del Estado, en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y, lógicamente, en nuestro Código Penal y en el procedimiento penal también. A ver, Sheila, ¿puede ser? Ignacio. Claro, doctor, pues hablando de presunción de inocencia, hablamos de que cualquier persona que es demandada, no sé si bien el término, va a ser inocente hasta que se Denunciada, demuestre lo querellada, contrario. podría ser. Denunciada. Gracias. Denunciada, cualquier persona que sea denunciada va a ser inocente hasta que se muestre lo contrario. Para que una persona pueda ser juzgada, tiene que, o sea, bueno, es eso, básicamente es eso. Digamos, a mí me demanda, Shais es medio de nuevo el nombre, y yo voy a ser inocente hasta que muestren las pruebas de lo que me están acusando, por Ya. este principio de inocencia. Hay que manejar un poquito con claridad los términos, por favor. Demanda, ¿no? Normalmente se refiere a materia civil o familia, laboral, pero cuando hablamos en materia de penal, estamos hablando de denuncia, querella, ¿no? Son los actos que dan inicio a un proceso penal. Por consiguiente, una persona puede ser denunciada, ¿no? De la comisión de un ilícito, pero no puede ser sancionada sin antes haber sido oído, juzgado y recién encontrado culpable, ¿no? Ese es el principio de inocencia, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por consiguiente, tendrá pues las potestades de demostrar, acreditar
su inocencia o no participación de un ilícito. Si yo, por ejemplo, le digo a Ignacio, usted ha robado las joyas de la corona de Inglaterra, ¿cómo asumiría defensa usted? ¿Cómo Le demostraría pediría de pruebas. que usted no ha cometido el ilícito? En este caso, creo que no necesitaría demostrar que no he cometido, sino usted tendría que mostrar las pruebas por las cuales me está acusando. Y si en el caso me pedirían a mí algo, pues utilizaría testigos para demostrar que en el lugar y momento que ha pasado ese robo yo no he estado. Ya. Dentro de un proceso penal, obviamente, quien acusa debe demostrar, es cierto, ¿no? Pero a mayor abundamiento, el imputado del hecho ilícito tiene pues todas las potestades para asumir defensa. En estas circunstancias, usted podría asumir con pruebas documentales, testificales, periciales, ¿no? De que usted no se encontraba pues en Inglaterra, por consiguiente, al ser el robo un hecho personalísimo, no ha realizado el acto, porque si usted se encontraba en Bolivia, no tiene visa para entrar a Inglaterra, nunca ha salido del país, ¿no? Podría presentar certificados migratorios, etcétera, 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 ¿no? Habíamos hablado sobre la igualdad ante la ley. ¿A qué nos referíamos como esta característica del derecho penal? A ver, ¿alguien? En que todos somos iguales ante la ley, no importa el cargo, posición social y todo eso. O sea, somos juzgados igual de igual manera por la normativa. Ya, sí, todos somos, dentro de un proceso penal, todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades, ¿no? De aportar dentro del proceso, ser oído, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto la víctima como el imputado tienen las mismas capacidades. Este principio es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en igual términos ante la ley, lo cual equivale a decir de que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, van a ser juzgados de la misma manera. ¿A qué se refiere la proporcionalidad del castigo? Se puede decir que Las... es... Dale, si Sí, quieres. Siga nomás, siga. De acuerdo al crimen que hayas cometido, se va a aplicar la sanción correspondiente. Y por eso hay, digamos, ciertos plazos de sanciones. Por ejemplo, creo que la máxima son 30 años de cárcel, ¿no? sí. Y así, de acuerdo al crimen que se haya cometido, se juzga. Ya. Habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? De que hay diferentes tipos de ilícitos que van causando un daño mayor o menor, ¿ya? Por ejemplo, un robo constituye un hecho dañino a la propiedad de una persona, pero un asesinato, un homicidio es un hecho que causa mucho mayor daño. Por consiguiente, la pena privativa de libertad que tiene un asesinato será mucho mayor a la que sería, digamos, un robo, ¿no? El asesinato tiene 30 años sin derecho a indulto en la cárcel, mientras que el robo podría llegar, digamos, hasta 8 años, dependiendo de las circunstancias, si es que, digamos, ha habido algunos elementos que constituyan su gravedad, ¿no? Ya. A ver, ¿qué es la legalidad del derecho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué es la legalidad del derecho? Habíamos dicho, este principio establece que la acción del Estado
en la sanción de los delitos cometidos no puede ser una vez crímenes, es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación a la ley. Sabemos muy bien que las penas y los castigos están establecidos en el Código Penal y no se le puede dar una pena mayor o una pena diferente a la establecida en el Código Penal. Si, por ejemplo, decimos que el asesinato tiene una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, no podríamos agarrar, digamos, y darle una pena de muerte. Entonces, ahí estaríamos saliendo de la legalidad de un castigo frente a lo que es un ilícito ya preestablecido por la normativa, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el debido proceso y su respeto a este? Vamos prendiendo las cámaras, por favor, ¿por qué las han apagado? ¿Qué es el debido proceso? Pueden ser las etapas que lleva un proceso a lo largo, a lo largo del juicio. Sí, es el cumplimiento de los pasos y procedimientos establecidos por la normativa para llegar, obviamente, a una sentencia condenatoria o, en el caso, a una sentencia absolutoria. Esto, lógicamente, es importante en el proceso penal. La ausencia de uno de estos pasos constituye, obviamente, la vulneración de un derecho de garantía, ¿no? Y por consiguiente habrían ciertas repercusiones en el proceso. A ver, ¿qué más podemos recordar? Habíamos hablado sobre el delito, pena, delincuente, ya hemos visto. ¿Se acuerdan qué es el concurso de delitos? ¿Alguien se acuerda? Sí, creo que esa es la acumulación de delitos, ¿no? La acumulación de varios delitos. Sí. Mm, Cuando se realizan varios sí, sí. actos o conductas punibles en la comisión de un ilícito, ¿no? Por ejemplo, les había dicho, yo tengo la intencionalidad de robar un banco, entonces necesito tener armas, robo un vehículo porque voy a necesitar para escapar, entonces robo el vehículo, me voy al banco, robo el dinero del banco, realizo disparos de arma de fuego y me doy a la fuga. Ahí estamos hablando de que podemos ver la aportación de armas, que hoy constituye un hecho ilícito, el robo de un vehículo, el robo de una entidad financiera utilizando armas de fuego. Entonces, todos esos estaríamos hablando de concurso de delitos, ¿no? Porque son varios conductas punibles que van a ser realizadas por el imputado a momento de la comisión de un delito. Habíamos visto también la participación de un hecho ilícito. En algunos casos puede ser de que un ilícito pueda ser realizado por una sola persona o con la ayuda de varias personas. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos hablando de la participación de el autor intelectual, la persona que ha pensado la comisión del ilícito, que también puede ser la persona que va a cometer el ilícito, ¿no? O también personas que ayuden, ¿no? A la comisión del ilícito. ¿Qué otras personas creen que podrían participar de un ilícito?
Creo que son el autor directo, el autor mediato, y coautores, instigadores y cómplices. Exacto. Entonces ahí puede haber, digamos, una participación de los diferentes autores, ¿no? El instigador, el cómplice, autor material, el autor intelectual. A ver, veamos una escena de un crimen, ¿no? El robo de un vehículo, no, perdón, de un banco, ¿no? Vamos a ver varias personas que van a cometer ese ilícito, entre los que van a hacer propiamente el hecho, personas que van a estar afuera para trasladar a los que han cometido ilícito, aquellas personas que han hecho el trabajo de investigación, viendo los guardias, la seguridad, o en algunos casos aquellos que vayan a dar el pitazo si es que aparece la policía a momento de estar cometiendo el ilícito, ¿no? Son varias personas que van coadyuvando en el trabajo de la comisión del ilícito. Entonces, todos estos tenemos que tener conocimiento para que cuando estemos ejerciendo la profesión podamos identificar, ¿no? Y establecer qué responsabilidades tiene cada uno en la comisión de un ilícito, porque no van a tener todos la misma pena, ¿no? Según el Código Penal, cada uno tendrá, digamos, una graduación de la pena. ¿Ya? ¿Qué es la tentativa? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere la tentativa? Si mal no recuerdo, era el principio de un delito que no se ha realizado. Es el hecho, ¿no? O las circunstancias en las cuales un delito no se cumple, no se comete, que tiene que estar fuera, digamos, de la voluntariedad del acusado, ¿no? Que puede ser por terceras personas o la policía lo ha detenido antes de la comisión del delito. Aún así, en la acción de tentativa, el imputado también va a ser castigado, ¿no? Bueno, un poquito recordando lo que habíamos visto en la anterior clase. Mis queridos alumnos siempre tienen que estar revisando lo que hemos avanzado porque como tenemos 3 periodos, el primero vamos a tratar de hacer este tipo de retroalimentación, ¿no? Para que tengamos conocimientos así sólidos en lo que es la materia. Y después, lógicamente, vamos a ir dentro de lo que es el avance del día. Hoy vamos a realizar, a ver un ratito. Vamos a ver ese tema. El tema número 2, que es las ciencias penales. Ahí vamos a ver algunas ramas del derecho penal que nos van a ayudar a coadyuvar al estudio de la materia de derecho penal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta primera etapa de retroalimentación del tema anterior? Sí, doctor, yo tengo una consulta. Sí, dígame. La tentativa como un delito tiene
De hecho, tiene un castigo, ¿verdad? Claro que sí. Al ser, digamos, un hecho que no es atribuible a la voluntad del imputado, porque también podemos darnos otro, que es el arrepentimiento eficaz, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, a punto de matar a una persona, estoy con arma de fuego apuntándole a la cabeza a una persona y me desanimo, entonces bajo el arma, la guardo, ¿ya? Ahí obviamente estaríamos viendo de que no es una tentativa, porque la tentativa tiene que imprimir, digamos, una exterioridad del delincuente. Es decir, que otra persona me detenga en la comisión de un ilícito. Pero en ese segundo caso que les señalo, la voluntad del imputado o del delincuente es la que retrocede y evita la comisión de un ilícito. ¿Ya? Ahí para que se comprenda los dos actos, ¿no? Lo que sería la tentativa y la segunda, que sería, digamos, en la que el imputado declina la comisión de un ilícito. ¿Ya? Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Por favor, van a estar atentos a la reconexión para que veamos el contenido del avance del día de hoy. ¿Ya? Por favor, van a estar atentos a la reconexión para que ingresen inmediatamente.